Hola, bendiciones a todos. Daniel Rivera una vez más para dar respuestas al episodio de Rompiendo Vendas Mágicas de Jezabel. Está claro que las personas que no les gusta leer Biblia dicen al grano, explícame quién es Jezabel. Entonces voy a explicar rápidamente que Jezabel puede ser una sierva de Dios en la iglesia, porque es un espíritu que la toma a ella para contaminarla, a la doncella del Señor. Y Jezabel puede entrar también en una reina pagana, una reina así como las reinas de Europa, y corrompe el corazón de su rey, lo somete, o sea, lo deja como cola y ella se pone como cabeza. Entonces, esta es la que más prostituye al mundo. Pero la ramera de la iglesia, a la que el Señor se refiere como ramera de la iglesia, es la sierva que llamándose cristiana, seduce a los siervos del templo a participar de pecados sexuales o espirituales. En algunos casos, este espíritu de Jezabel que entra en esta mujer de la iglesia, en esta sierva de Dios, se le puede llamar falso profeta o profetiza o adivinica, como sea, porque algunos siervos de Dios, discípulos, la detectaron en otras generaciones en donde ella tenía un espíritu de adivinación. Las características, ¿cómo se reconoce? ¿Cómo se identifica un espíritu de Jezabel en una mujer? Una de las características es que es dominante, manipuladora, sutil, lisonjera, porque siempre está adulando, y sobre todo es opresora, y tiene una ambición desmedida por todo cuanto tiene relación a la autoridad. Y no solo la autoridad, también tiene ambición por las riquezas materiales y espirituales, envidia los talentos y los dones de los siervos y persigue a los profetas hasta quitarlos del medio. Por eso Jezabel persiguió al siervo Elías. Este es un tiempo peligroso porque estamos viviendo los tiempos de Moisés, estamos viviendo en los días de Moisés y también estamos viviendo en los días de Elías, por la razón de que Moisés, cuando se mete en un siervo de autoridad, puede traer juicio a la tierra sobre los enemigos de la iglesia, que son los demonios, los principados. Y cuando es el espíritu de Elías, que también viene a operar como operó en Elías, antes de que Elías sea arrebatado para Dios, entonces los que vienen después de Elías son profetas de alto nivel. En ese sentido, este profeta de alto nivel tiene la autoridad para someter demonios, cárceles en el infierno. A mí me ha tocado cuando he hecho guerra espiritual. Puedes traer juicio definitivo para el día del juicio final, que el Señor los juzgue él. Uno simplemente los envía a cárceles allá en el infierno, en las diferentes prisiones que tiene el infierno. Entonces, los invito a que escuchen la enseñanza que les preparé, la parte con la que ustedes van a entender el otro episodio, porque son dos. Adelante. Prosigo con la enseñanza de Jezabel. Pregunta número 1. ¿Jezabel puede someter a los cristianos a cometer las mismas inmundicias que cometen los reyes de la tierra? Mi respuesta es sí, te lo voy a demostrar. Cuando yo hice el episodio de las reinas de la actualidad, llegué hasta el versículo 14 de Ezequiel 16, porque yo quería reservarme esta parte de Jezabel para otra enseñanza, porque estaba muy linda lo de la reina, ¿verdad? Como para dejarles ver en lo que una reina, cuando no escucha, cuando no se somete a su rey o a Dios y a las autoridades puestas por Dios en la tierra y en el cielo, puede corromperse de tal manera que en vez de ser reina puede llegar a ser una ramera, como la ramera que se sienta en la bestia del Apocalipsis, que es la misma Jezabel. Dice en el versículo 13, para dejarte verla más clara, dice: así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda, bordado, comiste flor de harina de trigo, miel, aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura, que yo puse sobre ti, dice el Señor Jehová. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y te
y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. Y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido, ni sucederá más. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado, y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas, y tomaste sus vestidos de diversos colores y las cubriste, y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas. Aquí viene la parte más delicada de Jezabel. Por eso es que en las iglesias tachan de religiosas a las hermanas que dicen que no debemos usar joyas, ni ropas demasiado bonitas, ni cosas tales como la Biblia dice que sí podemos. Pero yo creo que las hermanas deberían de pedirle a Dios que les dé el don de la interpretación para poderle explicar a la gente a qué se refiere cuando el Señor dice que no quiere que nosotros andemos cargadas de joyas y de cosas. Porque resulta que cuando por el uso natural dado de Dios nosotros nos ponemos algo bonito, unos aretitos chiquitos, un anillo, que porque el anillo no es una cosa diabólica, representa el sello de autoridad. En los tiempos antiguos, el anillo, quienes lo usaban eran los reyes, lo usaban para como su sello, ¿me entiendes? Lo ponían y ya se sabía que ese era el sello del rey. Entonces viene siendo como un símbolo de autoridad. Entonces por eso uno debe usar una alhaja que represente autoridad, mejor si es plata o es oro, porque si es lata es puro juguete. Aquí lo importante es que el Señor está dejando ver cómo esta persona sigue haciendo uso de los dones, talentos y todas las decoraciones que Dios le ha puesto, porque pueden ser dones, talentos, pueden también ser adornos que se deja poner por fuera para seducir todo lo que la puede admirar. Como si te das cuenta, es lo mismo que le pasó al querubín protector, que le puso las mismas cosas, pero en el sentido masculino. Lo mismo, los mismos dones. Él creo que era el rey de la alabanza en la época en que el Señor le dio todo y lo hizo más hermoso que el resto de los ángeles. Lo mismo pasa aquí, es una mujer, es un espíritu que está dentro de una mujer de Dios, que viene muy bien, que viene muy elegante, muy linda, como una reina, luciendo todo cuanto Dios le ha dado, pero empieza a corromperse a partir de que usa esas alhajas y esas cosas que Dios le ha dado para hacer malos negocios, ¿entiendes? Por ejemplo, si te das cuenta, en los países como África, en donde se hace mucha producción de diamantes, corre mucha sangre de gente inocente, porque es una piedra preciosa muy deseada por los hombres, provoca ambición desmedida, entonces se paga lo que sea por tenerlas, y a cambio de ellas hay un pago de sangre, hay un ritual de sangre muy alto que no merece, no vale la pena, pero el humano tiene ese espíritu y esa tendencia de echarse a perder por obtener cosas. Entonces aquí Jezabel viene en el ámbito físico y espiritual, corromper y a seducir. Y aquí empieza ella, y ella no solo corrompe eso, mi pan también, que yo te había dado, la flor de harina y el aceite y la miel, con que yo te mantuve, pusiste delante de ellas para olor agradable, y fuiste así, dice Jehová el Señor. Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. Era poca cosa tus fornicaciones, para que degollases también a mis hijos y los ofrecieses a aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía. El pueblo de Israel pasó por esto. Cuando Dios quiere hablar de Israel, siempre se refiere a esta mujer, porque el pueblo de Israel hizo lo mismo. Todas las joyas que Dios le había dado vinieron en el momento que creyeron que no podían llegar directamente a Dios, porque no tuvieron la paciencia de dejarse formar por Dios, de dejarte adoctrinar por Dios o por Moisés cuando bajara de allá de la montaña donde estaba la zarza. Entonces ellos vinieron y ya echaron todas las joyas valiosas y empezaron a hacer un becerro. Entonces se corrompió Israel, se corrompió a tal grado que hoy en día las negociaciones de ellos han sido tan promiscuas, no de todos, porque hay un remanente de Israel que es santo, 3 veces santo como el Señor, porque van a estar hasta el tiempo final, y Dios los va a usar grandemente para alumbrar a sus hermanos, no al resto del mundo, porque para entonces la iglesia ya no existe, pero sí en Israel. Y entonces esta reina Jezabel se corrompe
y cuando empieza a corromperse se vuelve prostituta, se vuelve ramera. Ella le ofrece regalado, ojalá vendiera, algunas veces regala, y empieza a corromper todo. Dice, con todas tus abominaciones y tus fornicaciones, no te has acordado de los días de tu juventud, cuando estabas desnuda y descubierta, cuando estabas envuelta en tu sangre. Y sucedió que después de toda tu maldad, ay de ti, dice Jehová el Señor. Te edifiqué lugares altos y te hiciste altar en todas las plazas. Y en toda cabeza de camino edificaste lugar alto e hiciste abominable tu hermosura y te ofreciste a cuantos pasaban y multiplicaste tus fornicaciones. Y fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos gruesos de carnes, y aumentaste tus fornicaciones para enojarme. No provoques a ira al Santo de Israel. Porque el Señor deja ver desde el principio de su creación que es tan santo, pero tan santo, que una de las cosas que Él pide es que no le lleves la contraria. No entres en rebelión contra Jehová. Puedes humanamente pecar contra cualquier cosa, pero no ofendas al Espíritu Santo y no provoques la ira de Jehová, porque eso es lo que ha pasado. El ángel destructor ya está suelto acá. Él anda haciendo cosas. Dios algunas se las permite, porque Él ya está, es su tiempo. La gente no entiende que Él es el que seduce, Él es el que ha echado a perder a la humanidad. Él está acá hace mucho tiempo. Pero el problema es que el juicio que está viniendo ahora, este juicio de todas las naciones, es como los 7 vueltas que dio Josué alrededor de Jericó, y ese juicio que se está provocando alrededor de las naciones está provocando y está poniendo a prueba tu santidad. Y si te encuentras falto, es hora de que caigas. Puedes salir, puedes ser cortado de esta tierra antes de tu tiempo. Está bajo juicio. Entonces es un tiempo delicado, es un tiempo en el que Jezabel está siendo sacado de la iglesia, porque también ha estado en la iglesia, y está siendo sacado del mundo. Por eso se le están cayendo todas las finanzas a los gobiernos de este mundo, porque ese es el juicio de Dios. Son dos cosas diferentes. Lo que el destructor hace, como las guerras en Siria, desde mucho antes de eso ha estado matando gente inocente. Guerras santas le llaman ahora, solo por estar produciendo armas y dinero. Y ahora en este tiempo estas pruebas y juicios que están viniendo juntas con las que el destructor ha hecho son casi como la gran tribulación, aunque todavía no se ha visto lo peor. Entonces el juicio de Dios es el que se está llevando a cabo, y debemos de ponernos en las manos del Señor para no pecar contra Él. Te invito a que lo pienses. Piénsalo, porque es verdad. Si te das cuenta, en el Apocalipsis 18 cae Babilonia. Si lees del versículo 18:1 hasta, te voy a llevar hasta el 24 en tu casita, vas a ver como lo que yo te hablé de que el imperio de Nimrod cayó, y en esta época también está cayendo. Esas edificaciones humanas que a uno lo dejan deslumbrado, como quien dice, a esto sigo porque estos saben más, te van a echar a perder. La tecnología te va a dejar desconectado de Dios, y he ahí el peligro.